Qué bueno verlos, mis amados hermanos. Es un privilegio poder estar acá, pues compartiendo con todos ustedes. Hoy el tema se llama la soberanía de Dios y vamos a aprender hoy juntos, porque es una virtud que es exclusiva de nuestro Señor, exclusiva de nuestro Dios. Él tiene muchas virtudes, tiene muchos atributos, se le puede llamar también. Él es todopoderoso, Él es omnipotente, Él es omnisciente. Son los atributos que hemos nosotros ido aprendiendo, que son atributos exclusivos de Dios. Él es omnisapiente también, Él lo sabe todo. Pero hoy vamos a platicar un poco de lo que es la soberanía de Él, o sea, que Él es soberano también, que es parte de las cualidades o las virtudes que Él tiene. Pero fíjese que en la palabra del Señor nos da algunos ejemplos. Primero, entender qué es lo que significa soberano. Según el diccionario de la academia, significa autoridad, el que posee la autoridad suprema e independiente. O sea que desde ahí podemos comenzar a entender por dónde vamos a aprender esta noche. Soberano es el que tiene la autoridad suprema e independiente. Y en el transcurso de la historia, ya viéndolo no terrenal, nosotros tenemos ejemplos, porque cuando se refieren a un rey, dicen el soberano. Entonces yo creo que nunca bueno, en mi caso, esa palabra la pasamos como un poquito por encima, decimos el soberano, va, el soberano. Pero fíjese que según el ejemplo que nos da la palabra del Señor, cuando el pueblo de Israel, usted sabe perfectamente, y pues si no lo platicamos nuevamente, el pueblo de Israel cuando estaba en el antiguo pacto inició gobernado por los jueces. Los jueces no eran los que gobernaban, o sea, Dios gobernaba a través de hombres que se habían llamado, que los llamaban los jueces, que eran los jueces de Israel. Y fíjese que llegó el momento en que el pueblo de Dios se ya no quiso, porque ya no quiso ser gobernado a través de los hombres, pero bajo la autoridad de Dios, porque miraba que los pueblos de alrededor tenían un rey. Imagínense usted lo que envidiaban estos. Querían un rey físico porque al rey de reyes, a nuestro Dios, no lo podían ver. O sea, lo miraban, no lo miraban, lo que ellos solamente recibían la instrucción de parte de Dios a través, como le decía, de los hombres llamados jueces. Pero los de alrededor sí tenían sus reyes terrenales. Entonces viene el Señor y es una historia preciosa porque viene el Señor y le dice a Samuel, que era el profeta, le dice que está bien, que les va a dar lo que ellos están pidiendo, que es un rey terrenal, un hombre que los va a gobernar, pero como estamos viendo que es un soberano, ¿verdad? Un soberano de la tierra, le dice las cualidades que va a tener ese rey o lo que va a ejercer sobre el pueblo de Israel. Y fíjese que en el primer libro de Samuel, capítulo 8 y versículo 11 al 17, el Señor describe eso. Y yo quiero que lo leamos porque es parte de lo que nos va a ir armando o edificando de lo que significa la palabra soberano. Fíjese pues, dice la palabra de Dios, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. O sea, Dios estaba estableciendo eso, de cómo se iba a comportar un rey. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Fíjese usted, qué tremendo esto. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses.
y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Eso era lo que estaba el Señor decretando prácticamente de lo que sería el comportamiento del gobierno humano que iban a tener ellos, y que eran ellos los que estaban pidiendo eso. Entonces, nosotros ahí entendemos que hay un tipo de soberanía, digamos, limitada, que es la soberanía que tiene el rey. ¿Por qué? Porque va a ejercer, ahí lo leímos, va a ejercer un dominio y un poder y una autoridad sobre el pueblo que está bajo él. O sea, el pueblo ahí no podía decir, no voy a dar a mis jóvenes, no voy a dar a mis hijas, no pueden venir aquí a recoger la mies, no pueden venir a ustedes aquí a diezmar el grano que tengo en mis graneros. No tenían la potestad de poder decir que no, pero eso fue lo que pidieron y eso es lo que el Señor les estaba dando. Ahora, el Señor es soberano y la Biblia lo dice. En el primer libro de Crónicas 29, capítulo 29, versículo 11, se describe una parte. Podemos entender ahí una parte de cómo es la soberanía de Dios. Y oiga lo que dice. Dice, yo voy a leer la versión Serafín Ausejo. Tuya es, oh Yahvé, oh Señor, oh Jehová, como usted le quiera llamar, que es lo mismo, la grandeza, el poderío, la magnificencia, el esplendor y la majestad, pues tuyo es cuanto hay en los cielos, mire, principiando en los cielos, y en la tierra. Tuya es, Señor, la realeza, pues tú te alzas sobre todas las cosas como dueño. O sea, más claro que eso, no lo podemos decir. Dios es el soberano. Cuando dice aquí, tú te alzas, es una palabra que significa soberano también. Entonces, en otras versiones podemos decir, tú eres soberano sobre todas las cosas como dueño. Y allí está incluida toda la creación. Están incluidos los cielos, está incluida la tierra, está incluido todo lo que fue creado. Y fíjese que es bien bonito, porque cuando se ora, cuando hay oraciones, ejemplo, en la palabra de Dios, y dicen, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. No sé si usted ha leído esas oraciones en la palabra de Dios, pero así oraban los siervos de Dios, porque reconocían la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Entonces, como la Biblia dice que todo lo que está escrito es como ejemplo para nosotros, podemos tomar ese tipo de oración cuando nos dirijamos a Él. Señor, Padre, tú que hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Estamos diciendo, Señor, tú eres el soberano, tú eres el dueño, tú eres el rey, tú eres quien ejerce dominio, tú eres quien ejerce el poder por sobre todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, podemos poner muchos ejemplos de la palabra de Dios. Podemos poner las manifestaciones que Dios hacía desde el antiguo pacto, ejerciendo un poder, ejerciendo un dominio y ejerciendo una soberanía sobre todas las cosas. Y fíjese que desde que inicia la palabra de Dios, desde que inicia en el capítulo 1 de Génesis, el Señor dice, el Señor hizo los cielos y la tierra por el poder de su palabra. O sea, cuando Él habló,
hágase, las cosas sucedieron, porque Él tiene el dominio, porque Él tiene el poder, porque Él tiene la autoridad. Él dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. Ordenó toda la creación, hágase la lumbrera mayor para que alumbre de día, dice la palabra, la lumbrera menor para que alumbre de noche, háganse las lumbreras, las estrellas, y así durante los 6 días que duró la creación de Dios. Él creó todas las cosas, Él puso un orden en la creación, Él dio vida, porque dijo, hágase los peces, las aves, los animales, y ahí en el capítulo 6, en el día 6, perdón, entramos nosotros como la creación de Él, porque dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y sucedió, porque aquí está usted y aquí estoy yo. O sea que es cierto, porque el Señor tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas para crearlas. También en Éxodo 14, 15 y 16 tiene poder sobre los elementos. En este caso, vemos que nos cuenta la historia de, del pueblo de Israel cuando sale de Egipto y llega hasta un punto donde se encuentra frente al mar, Mar Rojo, y el Señor le habla a Moisés y le dice, leámoslo, Éxodo 14, 15 y 16, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, pero tenían un mar enfrente. Entonces ¿qué pasa ahí? Tenían un mar enfrente, ¿cómo iban a marchar? Si habían llegado hasta ese lugar. Dice, y tú alza tu vara, tu mano, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Fíjese que primero fue la acción de un pueblo que el Señor manda. Primero el Señor nos manda a accionar. Hay una promesa que está hecha muchas veces para nosotros, pero el Señor nos manda, movete, comenzá a caminar sobre esa promesa. Y en ese caminar del pueblo que comenzó, porque le dijo, dile al pueblo que se mueva, que avance. Comenzó a avanzar el pueblo, se fueron acercando al mar y conforme se fue acercando al mar, el mar se abrió por el poder de Dios. Y aquí hay una lección muy, muy, muy importante, porque nosotros podemos ver milagros a través de hombres, podemos ver maravillas, podemos ver prodigios a través de los hombres, pero nosotros no tenemos que irnos a través del hombre, o sea, tras el hombre, por los milagros que se están ejecutando a través de él, porque siempre es la soberanía de Dios actuando con su poder, su dominio, su majestad a través de un hombre. Porque mire que este hombre, si solo Moisés escuchó la voz de Dios que le dijo que tienes en tu mano, tienes una vara, levanta tu vara, extiéndolo hacia el mar y yo voy a partir el mar. Pero la gente estaba viendo a Moisés. Y ese es un gran peligro, porque muchos hombres se han levantado queriendo manosear la soberanía de Dios en muchos lugares y parece muy religioso cuando comienzan a decretar, cuando comienzan a profetizar. No sé si usted alguna vez se lo ha escuchado. Yo decreto tal y tal cosa. Yo profetizo tal y tal cosa. Yo declaro. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede decretar, porque Él tiene el poder para que las cosas sucedan. El hombre no. El hombre depende del poder de Dios para que ese poder venga sobre él, lo llene y ejecute lo que Dios quiere que él ejecute. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado, porque hay exhibiciones, entre comillas, del poder de Dios, pero que el hombre se está quedando con la gloria. El hombre no se puede quedar con nada.
nosotros somos un vaso que el Señor en su misericordia se manifiesta para bendición del pueblo. Y fue lo que sucedió exactamente con Moisés. Él fue un vaso que el Señor utilizó y él ejecutó un milagro portentoso porque hasta han sacado, mire usted, es que es bien complicado porque hay programas seculares donde tratan de emular o de copiar o de pensar de que esos acontecimientos sucedieron por un fenómeno físico o por una intervención del hombre. Dice la Biblia que el mar se partió en dos, hermano, y que los israelitas pasaron en seco. ¿Qué significa en seco? Usted conoce el fondo, usted no sé si ha ido al mar. El mar de abajo es arena y es agua y es lodoso y es todo. Ellos dicen que pasaron en seco. Y otra cosa importante de ese milagro es que la bendición fue para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios sí logró pasar en seco. Y cuando venían los egipcios ya no pudieron pasar, se cerró. Eso es un gran ejemplo de que las bendiciones son para el pueblo de Dios. Pero sigamos acá. Entonces, tenemos esos ejemplos preciosos del antiguo pacto, pero también tenemos ejemplos gloriosos en el nuevo pacto, donde nosotros podemos ver el poder, el dominio, la autoridad sobre todas las cosas a través del Hijo de Dios, a través de Jesucristo. Leamos Mateo 8, 23, 27. Dice, y entrando él en la barca, está hablando de Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, otras versiones, dice una tempestad como nunca, o un viento tan impetuoso, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía, nuestro Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Hombres de mar, hombres con callo ya de estar en el mar, estaban asustados. O sea, esa tuvo que haber sido una tormenta fuera de lo normal, fuera de lo común. Para que estos hombres se hayan asustado, eran pescadores. O sea, ellos estaban acostumbrados a estar en tormentas en el mar. Pero por eso dice aquí una tempestad tan grande, algo fuera de lo normal, fuera de lo natural. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar. Y se hizo grande bonanza. La grande bonanza es cuando ya sale la lucita otra vez, sale el solito y se quitan todos los nubarrones y todas esas nubes oscuras, grises o lo oscuro cuando están en el mar, ya se hicieron a un lado y salió ya la bonanza, ya vino, el mar se aquietó. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Solo el poder de Dios puede hacer eso. Solo el dominio que Él ejecuta sobre la naturaleza que Él creó. Porque Él hizo el mar, Él hizo las nubes. Porque a Job le dice, ¿acaso sabes tú de dónde viene el viento? Pues, ¿dónde nace el viento? Le dice. Él sí lo sabe. Él sabe el nombre de cada una de las estrellas que están en los cielos, hermano. Él ejerce el poder y aquí se está manifestando a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Se está manifestando el poder, el dominio y la autoridad de Dios sobre los elementos. Entonces, eso es soberanía. También en Mateo 14, 24, 25, dice la palabra, y ya la barca estaba en medio del mar, otra vez azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Las vigilias se dividían en cuatro vigilias. La vigilia primera era de 6 a 9 de la noche, la de las 9 a las 12 era la segunda, la de las 12 a las 3 era la tercera y de las 3 a las 6 de la mañana, que es
Por eso eran las vigilias de la noche, que eran las 12 horas oscuras, o sea, las 12 de oscuridad del día, 12 horas de noche, 12 horas de día. La cuarta vigilia era esta, entre las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. O sea que Él es soberano. Dios es soberano y va a hacer cosas que son inexplicables para la mente humana, para el hombre humano, para el hombre natural. Nosotros sí sabemos que esas cosas suceden porque Jesús es Dios, hermano. Porque Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, el Dios hecho hombre. Entonces Él tenía la potestad de hacer eso, porque Él es el que tiene, Dios es el que ejerce otra vez el dominio sobre todas las cosas. Ahora, ya platicamos de que el hombre no puede decretar. Ya platicamos de que el hombre no puede, aunque ha querido copiar y hasta cierto punto es una burla, lo veo yo como una burla, que hasta saquen algunos programas de ilusionistas, de estos que hacen fantasías y tratan de sacar hombres que caminan en el fondo por el mar. Y es una mentira, no lo pueden hacer porque eso es soberano de Dios, es soberano del Todopoderoso. Y además de esto, nosotros tenemos que entender ahora, si entendimos que Dios es el que tiene el poder, que Dios es el que tiene la autoridad, que Dios es el que tiene el dominio sobre todas las cosas, ¿cómo se manifiesta esa soberanía en mi vida? O sea, ¿cómo se va a manifestar? Y el pastor lo decía, los reyes terrenales terminan haciendo una tiranía, pero el rey de reyes, el señor de los señores, el que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, se manifiesta de una manera preciosa en la soberanía que él tiene. Fíjese que cuando pecó Adán y Eva en el huerto del Edén, Dios tenía la potestad, la autoridad, el dominio, el poder para poder hacer otra creación. O sea, yo no sé si usted pensaba eso, pero Dios, ¿por qué no hizo otra creación? No quiso hacer otra creación. Él en su soberanía y dio un plan que estaba desde antes de la fundación del mundo para que nosotros regresáramos a Él. Entonces, ¿cómo se aplica, cómo nosotros se manifiesta esa soberanía sobre mi vida? No en poder, no en dominio, no en tiranía, sino que se manifiesta en amor. Y Dios, como es todopoderoso, nos deja más de 3,000 promesas. Unos dicen que son 3,500, otros dicen que son 3,000 en su palabra. Y ¿sabe qué es lo precioso? Que Él tiene el poder, la autoridad y el dominio para que eso que Él dijo se cumpla. Entonces, eso es una manifestación de la soberanía de Dios sobre nosotros para bendecirnos, para decir, yo puedo hacer todas las cosas. Yo puedo hacer cualquier imposible. Yo tengo el poder. Entonces, dice la Biblia en primera carta a los Corintios, capítulo 1 y versículo 9, dice, Dios siempre, subraya esa palabra, siempre cumple sus promesas. Y eso es hermoso, hermano, porque yo no sé qué promesas tiene usted en su vida. ¿Qué promesas está esperando usted que se cumplan en su vida? Yo no sé qué promesas está esperando en su casa. Yo no sé qué promesas está esperando tal vez en lo laboral, eh, tal vez en lo familiar, en lo conyugal, hermano. Pero tenga la certeza porque Él es soberano, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el dominio, porque Él tiene la autoridad de que va a cumplir cada punto y cada coma que Él dejó en su palabra. Entonces, ¿eso qué nos da a nosotros? Nos da la esperanza, hermano. Eso nos da una esperanza
Si nosotros estamos esperando que se convierta en nuestro cónyuge, que el Señor alcance a nuestro cónyuge, hay una promesa. Santifícate, santifícate y tu cónyuge va a llegar. Si estamos esperando que se conviertan nuestros hijos, hermano, que no han llegado todavía a los pies de Cristo, santifícate, hermano, porque tu santificación de ti y de tu cónyuge va a alcanzar la promesa. ¿Por qué? ¿Qué dijo Dios? Cree tú y tu casa serán salvos. Si el carcelero no le estaba pidiendo qué va a pasar con mi casa a Pablo, el carcelero no estaba diciendo eso. Y yo, no, ¿cómo puedo ser salvo? Yo. Y viene y la promesa alcanza a su familia. Cree tú y tu casa serán salvos. Entonces, si ya está esa promesa, aferrémonos. Si esa es la promesa que estás esperando en tu casa, aférrate a ella, porque hay un soberano en los cielos que es dueño de todas las cosas, que creó todas las cosas, que ejerce dominio sobre todas las cosas y que él dijo que va a cumplir todas sus promesas. Pero ojo, porque esos, dice amén, decimos todos, amén. Pero hay también consecuencias que él dejó escritas que van a suceder cuando nosotros caminamos apartados de él. También está escrito, también está escrito. Ya, si nosotros no vivimos pegados a él, vamos a tener consecuencias. Todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo, dice su palabra. Y hay muchas promesas. Cuando el Señor ascendió a los cielos, hermano, dice que había más de 500 personas, testigos de lo que estaba sucediendo en ese instante. Esos testigos vieron ángeles, porque los ángeles bajaron y les hablaron, hombres israelitas, a este que estás viendo que está subiendo a los cielos, a Jesucristo, a este mismo va a venir otra vez. O sea, tenemos la promesa de que Jesucristo regresa por su iglesia. Y esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa hermosa que el Señor dijo. Y mire, pues, es que yo no sé si usted ha pensado en eso, pero fíjese que dijo, yo me voy a prepararles una morada, una casa, una habitación, se puede traducir de esas formas. Póngale, yo me voy a prepararles una casa o una habitación, porque allá, en la casa de mi padre, hay muchas habitaciones. Y yo voy a preparar una para vosotros. Esa es una promesa, hermano. Esa es una promesa. Y Dios la va a cumplir. Amén. Entonces, si nosotros hemos estado esperando que se cumplan las promesas que hemos encontrado en la palabra, que las hemos agarrado para nosotros, hermano, lo que nos enseña la soberanía de Dios es que podemos estar confiados, reposados, que Él va a cumplirlas en su tiempo. Entonces, también por la soberanía de Dios, el Señor, como le dije, no decidió destruir a un hombre y a una mujer que pecaron en el huerto. Él hizo un plan para que nosotros regresáramos a Él. Y así como instituyó un pacto antiguo, Él por ser soberano hizo un pacto con el pueblo de Israel, donde le entregó sus leyes, el decálogo, para que ellos vivieran de acuerdo a lo que era la voluntad de Dios, para que vivieran de acuerdo a los parámetros que Dios había establecido para su pueblo. Pero viene el Señor y establece un nuevo pacto, porque Él es soberano. Por eso le decía, la soberanía de Dios para nosotros es una fuente de bendición para nosotros, a pesar de que Él es el del poder, que Él es el del dominio, que Él es el de la autoridad. Utiliza eso para bendecirnos a nosotros. Y la palabra de Dios es clara. Y dice la palabra de Dios, y quiero que nosotros tomemos esto, porque por su soberanía, Él establece un nuevo pacto. Dice en Jeremías 31 al 34, dice, he aquí que vienen días,
Dice Jehová, Dios está hablando esto, está decretando esto, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es el dominio, el poder, porque de Él es la majestad, porque de Él es el imperio, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, que estamos hablando que es el antiguo pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la rebelión que había en su corazón. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y eso se lo está diciendo a usted y se lo está diciendo a mí. Él hizo un nuevo pacto a través de su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiésemos llegar nuevamente, pudiésemos regresar a Él. Que la puerta, que el camino se abrió a través de Cristo Jesús para que nosotros llegáramos confiadamente al trono del Padre. Y eso es precioso, porque eso es donde Él está ejerciendo su soberanía. Y eso nos está bendiciendo y alcanzando a nosotros para bendición. ¿Qué más podemos esperar de un Dios tan bueno, de un Dios? Por eso dice el mismo Señor, dijo, bueno mi Padre que está en los cielos, de un Dios tan excelso, tan majestuoso, tan poderoso, hermano, que teniendo él todo el poder, lo utilizó para bendecirnos a nosotros y prefirió despojarse de sí mismo, porque la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, dice, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y de esa palabra se hizo hombre y vino a esta tierra, y es nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que, no sé cómo estamos de tiempo, pero creo que ya estamos terminando. Quiero que oremos porque tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que está esperando que nosotros regresemos a Él. Tenemos un Dios que extendió su cetro, así como extendió su cetro cuando hablamos de la reina Esther. El rey extendía su cetro y Dios extiende su cetro hacia cada uno de nosotros para bendecirnos, hermano. Yo quiero que oremos esta noche para que reposemos en las promesas que Dios ha hecho a cada uno de nosotros. Quiero que el núcleo de este mensaje o de esta enseñanza es que nosotros reposemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios hará lo que dijo que va a hacer. Que reposemos en las promesas que hemos estado orando por tantísimo tiempo, muchos probablemente, orando por mucho tiempo, para que las promesas que Él dejó en su palabra, que las tomamos nosotros para nuestra vida, se hagan realidad. Pero tarde o temprano se va a cumplir. Y es tanto el señorío de Dios que tiene sobre nosotros y la soberanía de Dios, que hay una palabra preciosa. Fíjese que cómo ejerce la soberanía de Dios sobre nosotros. Dice en Salmo 139:16, dice, tú viste mi embrión y aún, dice, no habían sido determinado el número de mis días. No habían empezado a contarse mis días. Perdón, dice la Biblia. Y tú ya habías determinado cuántos serían. O sea que usted y yo, el Señor nos vio cuando éramos un embrión, es un frijolito. Cuando somos un frijolito, porque cuando se empieza a gestar la vida, pues está el esperma fecunda el óvulo y de ahí pues comienza y somos un frijolito, sí, chiquitillo que no se nota. No sé si cuando fuimos a verle el ultrasonido de nuestros hijos lo vio usted, pero una cosita. Y dice que desde allí nos vio Dios. Así dice la Biblia. Mi embrión lo veían tus ojos, dice. Mis días estaban previstos, escritos
todos en tu libro, sin faltar uno. O sea que los días suyos y mis días están escritos en el libro de Dios y se van a cumplir todos. No va a hacer falta uno. Eso es lo que dice la Biblia. Está ejerciendo la soberanía sobre nosotros, su poder, su dominio sobre nosotros. Así que yo quiero que nos quedemos con esa palabra. Dios tiene sus ojos puestos en usted y en mí, desde que éramos un frijolito ahí en el vientre de nuestra madre. Y desde ahí dice que él determinó el número de días de nosotros. Qué belleza, hermano. Entonces, quiero que oremos, que le demos gracias a Dios, que reposemos, como le digo, el núcleo principal de esto es el reposo de nosotros sobre las promesas que Dios ha hecho, que dejó en su palabra y que todo se va a cumplir al pie de la letra. Y en eso están las promesas de bendición para su casa, la promesa de bendición para su familia, la promesa de bendición de provisión, la promesa de bendición de sanidad, la promesa de bendición de protección, la promesa de bendición de cobertura, hermano. Entonces Dios hará. Así que confiemos y reposemos en las promesas que Dios ha hecho. Vamos a orar y le voy a dar el tiempo al pastor para que pues tiene algún comentario que lo termine de hacer. Padre, en el nombre de Jesús. Padre bendito, te damos gracias. Gracias, Padre, porque hoy hemos aprendido, Señor, que tú eres el soberano, el que hiciste los cielos y la tierra, el que tiene el control de todas las cosas, el que tiene el imperio, el que tiene el poder, el que tiene dominio por sobre todas las cosas, Señor. Y allí estamos nosotros en toda tu creación. Tú ejerces, Señor, tu soberanía sobre cada uno de nosotros y nos sometemos, Señor, a tu soberanía en nuestra vida. Nos sometemos, Señor, a tu soberanía, Señor, en nuestra casa. Nos sometemos, Señor, a tu soberanía en nuestro trabajo, Señor, en todas las cosas que hacemos. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios por sobre todas las cosas. Reconocemos, Señor, que tú eres el Todopoderoso, que eres el Dios de los imposibles. Reconocemos, Señor, que tú eres el que cumple las promesas, Señor, y te damos gracias. En el nombre santo de Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos has prometido, Señor, también vida eterna. Nos has prometido que estaríamos contigo todos los días, Señor. Todo el tiempo, toda la eternidad, en el gozo, Señor, en tu presencia. Tú lo prometiste, Señor, y lo creemos, esperamos, Señor. También, Señor, la promesa de tu venida. La promesa, Señor, de que vienes, Señor, por tu iglesia, también, Señor, tú lo cumplirás, porque tú eres Dios. Te damos gracias en el nombre santo de Jesús. Amén.